Buenas noches, hermanos. Agradecemos al Señor de estar reunidos de esta manera. ¿Se escucha bien? Bueno, esta semana se ha estado festejando algo que todos tenemos conocimiento. Es la Pascua, ¿sí? Así que en esta noche vamos a mirar algo en la Biblia. ¿Qué es lo que significa la Pascua? ¿Sí? Lo que celebra hoy el mundo, la sociedad, las personas, es muy diferente a lo que realmente tenemos escrito en la Biblia, ¿sí? El mundo festeja con un huevo de Pascua que es de chocolate, con una rosca, con ciertas comidas que dicen que sí se pueden comer, con otras que no se pueden comer, y bueno, esa es la manera que la sociedad festeja la Pascua. Cuando nosotros vamos a la Biblia también habla de la Pascua, pero es totalmente diferente a lo que la sociedad o el mundo sabe o tiene conocimiento o festeja, ¿sí? Para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, ahí tenemos la Pascua, ¿sí? Mientras ustedes van buscando el pasaje, Éxodo 12, un pequeño repaso de lo que le sucedió a los hebreos en la tierra de Egipto. ¿Sí? Ellos eran esclavos, fueron esclavos por 430 años, el Señor los sacó de allí con mano poderosa y el que los sacó, como todos sabemos, fue Moisés. Hubo 10 plagas fuertes, terribles sobre el pueblo de Egipto y la más terrible de todas fue la última, que fue la plaga de la mortandad, la 10ª y última plaga que Egipto sufrió y Faraón con todo su pueblo. Antes de salir, los hebreos de Egipto y de ser liberados de aquella esclavitud en la que ellos vivieron por muchos años, tuvieron que celebrar la Pascua. Así que en esta noche vamos a leer, los voy a invitar a leer si quieren, lo vamos a hacer rapidito. Yo voy a leer 2 versículos y luego quiero que algún otro hermano siga, ¿sí? Sin miedo, sin temor, ¿sí? Si nos equivocamos no importa. Yo voy a leer hasta el versículo 2 de Éxodo capítulo 12, pero vamos a leer hasta el versículo 14, ¿sí? Luego vamos a leer alguna otra escritura. Comienzo con la lectura. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, cefiado en vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así es de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad como hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Leo yo un versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Primera Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura. Levadura es figura del pecado en la Biblia. Por eso dice sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Repito, y quiero que esto se nos memorice para poder entender lo que dice Éxodo. Repito la última frase, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando Dios manda la última plaga sobre Egipto, antes de llevar a cabo, de mandar esta última plaga, la plaga de la mortandad, ellos tenían que celebrar una fiesta, una Pascua, algo que anteriormente nunca habían hecho. Pero a partir de este momento, que era el momento o el tiempo, el día en que iban a salir de Egipto, ellos tenían que hacerlo anualmente, una vez por año, para que recordaran, memorizaran y no se olvidaran de cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. Ahora bien, hay varios puntos donde nosotros podemos observar, hermanos, en este pasaje, donde claramente todo esto del cordero, la sangre, la condición del cordero, todo esto apuntaba ¿a quién? A Cristo. Obviamente Cristo iba a venir muchos años más tarde, como el Mesías que era y que vino, y todos estos puntos o conceptos que tenemos importantes en Éxodo capítulo 12 apuntan a Cristo. Por eso nosotros cuando leemos la Pascua, según el pueblo de Israel que la celebró, es así, ¿no? Enseguida vamos a meditar y a considerar algunos puntos. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que nosotros también celebramos nuestra Pascua, ¿sí? ¿Y quién es nuestra Pascua según lo que hemos leído en Corintios? Nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada, y esto fue en la cruz de Calvario, por ti y por mí, y por todo el mundo entero. Y si queremos saber o responder a alguien quien nos pregunta, ¿cuándo celebran ustedes la Pascua? ¿Saben cuándo celebramos nosotros la Pascua? A ver, Pepe, ¿cuándo celebramos nosotros la Pascua? Le hago una pregunta que yo sé que la va a responder. En la cena del Señor. Muy bien, porque ¿a quién recordamos en la cena? Recordamos a Cristo, es un recordatorio, ¿no es cierto?, que a la vez anunciamos su muerte. Por eso lo que leemos, gracias Pepe, en Éxodo, todo lo que dice allí del corderito, de su sangre, de cómo tenía que ser el cordero, apuntaba a un cordero que iba a venir más adelante. Para esto, hermanos, yo los invito a considerar 4 puntos importantes que hemos leído aquí en Éxodo capítulo 12. El primero es el cordero. Lo segundo que vamos a mirar es la condición del cordero. Si quieren anotar o para los que les gusta anotar y recordar.
¿sí? El anotar nos ayuda para después poder memorizar. El segundo es la condición del cordero. Lo tercero que vamos a mirar es la sangre del cordero. Y lo último que vamos a mirar es el juicio de Dios. Esta Pascua para unos significaba liberación y vida, pero para otros, ¿qué significaba? Significaba juicio y muerte, que era obviamente para el pueblo de Egipto. Lo primero que vamos a considerar es el cordero. Dios le dice a Israel, o mejor dicho a los hebreos, en ese momento, que va a pasar el ángel de Jehová, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ellos tenían que sacrificar, o sea, degollar un cordero, juntar su sangre y con esa sangre pintar el dintel, lo que diríamos hoy el marco de una puerta de entrada, ¿sí? Del frente de nuestra casa. Pintar con sangre. ¿Por qué la debían pintar con sangre? Porque un ángel, el ángel de Jehová, iba a pasar por cada puerta y donde el ángel veía que la sangre estaba, pasaba de largo, ¿sí? Pasaba de largo, ¿sí? Que es lo que significa Pascua, ¿sí? ¿Qué sucedía con la casa de los egipcios? Los egipcios, como no adoraban a Dios, no conocían a Dios, eran paganos, idólatras y tenían sus ídolos, obviamente no acataban la orden, ni era para ellos tampoco este mandamiento de sacrificar el corderito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? El ángel iba a entrar a la casa de los egipcios y iba a matar al primogénito de sus hijos y también de sus animales. Por eso es que, como dice más adelante, ¿no? Se oyó gran clamor y gran mortandad hubo sobre Egipto. Ahora, ¿qué pasa? Dios iba, por eso decía recién, iba a sacar a su pueblo hebreo, pero Dios iba a establecer un juicio, iba a descargar, más bien dicho, un juicio sobre quiénes, sobre los que no eran hebreos, los que no creían a Dios, ¿sí? Que eran los egipcios. Vamos a considerar lo primero que le dice Dios al pueblo. Dice versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces llame a su vecino inmediato a su casa y tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Más abajo hemos leído que el cordero tenían que comerlo asado, ¿sí? No tenía que sobrar nada tampoco, lo que sobraba debía ser quemado, ¿sí? Había también una forma de comerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué debían estar ceñidos, con sus calzados puestos, ya preparados? ¿Por qué? Porque en cualquier momento ellos podían salir, y de hecho fue así, ¿sí? Salieron muy rápido. Lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel, o a los hebreos, es que ellos tienen que tomar un cordero, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante que es esto, hermano, porque ¿saben qué? ¿Por qué un cordero? ¿Y por qué no otro animal? Hago una pregunta, a ver, ¿qué les parece? ¿Por qué no algún otro animal que se podía comer? ¿Qué les parece? ¿A qué apuntaba este cordero años más adelante, en el futuro? ¿A qué apuntaba? Al Señor. Yuji me dice, al Señor. ¿Está bien? Al Señor. Cuando nosotros vamos a ver, quiero que un hermano me busque en Isaías 53:7. Rapidito vamos a la Biblia. Otro hermanos que me busque Juan 1:29. Y otro hermano, Apocalipsis 5:6. A ver el primero. Dije Isaías 53:7. A ver quién lo tiene. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias, Pepe. Claramente, ¿qué dice Isaías? Hablando acerca del Señor Jesús. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Este cordero pascual de Éxodo capítulo 12, en recordación que ellos debían sacrificar y comer, apuntaba
y señalaba al cordero que iba a enmudecer, como dice Isaías. A ver, otro hermano que tenga Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Roberto. Ahí lo tenemos, a Juan, el Bautista, diciendo, cuando viene el Señor a él para ser bautizado, he aquí que ¿quién? El Cordero de Dios. ¿Y qué cosa hace? Que quita el pecado ¿de quién? Del mundo entero. Vuelvo a repetir, el Cordero Pascual de Éxodo 12 apuntaba a lo que Isaías, a lo que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuándo iba a suceder eso? En la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario él iba a cargar con toda nuestra iniquidad, con todos nuestros pecados, nuestra maldad, con todo eso. Y lo iba a llevar y iba a morir en la cruz de Calvario de esta manera. Apocalipsis 5:6, ¿alguien lo buscó? Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy bien, gracias, Jessy. Juan, cuando tiene la visión celestial, estando en la misma presencia de Dios, dice, cuando miré al trono, vi como un cordero, ¿qué cosa? Como un cordero inmolado. Y esto no significa que él vio un cordero muerto, sino que vio un cordero inmolado, muerto. Y cuando la escritura dice inmolado, ¿sabe qué significa? Alguien que lleva las cicatrices de los clavos en sus manos y sus pies. Eso significa. Por eso Juan no se equivocó cuando le vio a él. Yo le vi como un cordero inmolado y supo que ese era Cristo, el mismo Señor Jesús. ¿Por qué cosa? Por las marcas del sacrificio de la cruz. Cuando lo vi como un cordero inmolado. Y nuevamente aquí encontramos que la Biblia lo presenta como un cordero. Hay muchos pasajes más, hermanos, si ustedes buscan en una concordancia en su casa la palabra cordero, van a ver cuántas veces sale en el Apocalipsis, sale un montón de veces, y en otros pasajes más también, el cordero. ¿Por qué? Porque este cordero, hermanos, ya venía siendo mencionado y apuntado en la escritura, como por ejemplo estamos leyendo en Éxodo capítulo 12, ¿sí? Apuntaba desde antemano, anteriormente, lo que Cristo iba a hacer y padecer, que iba a ser sacrificado como un cordero. Por eso hemos leído allí en 1 de Corintios, ¿no? Donde dice que nuestra Pascua, ahora, ¿quién es? No es el corderito pascual que celebraron los hebreos al salir de Egipto, no. Por eso es que nosotros no tenemos que comer ese cordero ni festejar esa fiesta, ¿sí? Hay muchos judíos que quieren judaizar y dicen que aún debemos hacer las cosas que se hacían antes porque tienen valor. Sí, es verdad, tuvieron su valor para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, en el tiempo de la ley, pero eso ya pasó, ¿sí? Estamos en el nuevo tiempo, en el tiempo de la gracia, nos encontramos con un cordero, pero con un cordero diferente, ¿sí? Que fue el mismo Hijo de Dios, ¿sí? Vamos a mirar otro puntito más, hermanos, acerca de este tema tan importante que es la Pascua, ¿sí? Vieron que cuando realmente vamos a la palabra, a la Biblia, es diferente a la Pascua que celebra el mundo, ¿sí? Lo que estamos leyendo no se nos menciona el huevo de Pascua, por ejemplo, no se nos mencionan otras cosas más. Esto que estamos mirando, hermanos, es la realidad y la verdad de la Pascua, ¿sí? Vamos a mirar otro puntito. El primer puntito dijimos que era el cordero. Lo segundo era la condición del cordero. ¿Cómo debía ser este animal que ellos comían, sacrificaban? Verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El animal será, bueno, no importa si tiene una mano, una patita quebrada, una manito, una patita delantera, no importa si está por ahí un poco enfermito,
Roberto, ¿qué te parece? ¿Podía ser? No. Dice la Biblia, claro, ¿no? Yo lo subrayé en mi Biblia, sin defecto, sin defecto. De hecho, lo tenían que tener días anteriormente cuidado para poder alimentarlo y protegerlo, que no se lastimara, que no se enfermara, que no le pasara nada, para que pudiera estar en condiciones. Y como dice aquí, ¿no? El animal, o sea, el cordero, será sin defecto, ¿sí? Será sin defecto. Y miren qué interesante, ¿no? Macho, ¿sí? Otra cosa que apunta a la hora de Cristo, de 1 año, ¿sí? Nos detenemos a pensar o a meditar un poquito en esto. ¿Qué significa esto de sin defecto? Un cordero, un animal sin defecto. Como este animal, hermanos, iba a ser sacrificado porque Dios lo estaba pidiendo, debía ser así, sin defecto. ¿Y saben qué? El sacrificio que Cristo hizo en la cruz, donde Él mismo se presenta como un cordero, se presentó, ¿de qué manera dice la Biblia? Sin defecto. Sin defecto. Sí. Voy a pedir a un hermano que busque en Primera de Pedro 2:23. Vamos a trabajar con la Biblia. La Biblia es la que aclara todos estos conceptos que estamos mirando, tan interesantes. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Juan, el 22, lea, por favor. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Muy bien, gracias. Resalto el 22, el cual viene hablando de Cristo anteriormente, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Cuándo? ¿Cuando dormía solamente? No, en toda su vida fue así el Señor. Hasta sus 33 años aproximadamente que Él vivió, la Biblia nos dice que Él no hizo pecado. No se halló engaño en su boca. ¿Quién de nosotros no cometemos un pecado por lo menos diariamente? Todos, aún los hijos de Dios, seguimos siendo pecadores. Obviamente nos tenemos que arrepentir y le pedimos perdón y el Señor nos perdona, porque su palabra, la autoridad de su palabra nos enseña esto y es así, ¿sí? Pero realmente en Él no hubo pecado. Él no hizo pecado. Otro versículo, a ver, Hebreos 4:15, a ver quién lo quiere leer. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vuelve a repetir la escritura, ¿no? Dice que habla como de un sacerdote presentando al Señor Jesús y dice que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Y Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Recuerdan cuando Satanás lo lleva al desierto y lo tienta al Señor? ¿Pero qué sucedió? ¿Cayó en la tentación? No. Y lo aclara acá en Hebreos. Dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice? Sin pecado. Él no cayó. Él fue un cordero, como estamos leyendo en Éxodo capítulo 12, y fue un cordero sin defecto. Sin defecto. Sin, esto significa sin pecado. Miren, hay otro versículo, lo leo, está en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así fue este cordero, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores, santo, hecho más sublime que los cielos. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué definición que hace la escritura de este cordero? ¿Sí? Que fue sin defecto. Cuando los testigos falsos, como dice la escritura, ¿no? Fueron delante de Pilato y acusaron al Señor, no encontraban pruebas que pudieran acusar
o alguna prueba que pudiera acusar de algo malo que el Señor hubiera podido hacer. Todo lo que ellos decían era mentira, o mentiras o cosas que ellos inventaban, pero nadie pudo levantar su mano y señalar y decir, él hizo esto, esto, esto. Porque la Biblia nos enseña que él fue sin defecto, fue sin pecado. Por eso, hermanos, era el único que podía satisfacer a Dios en cuanto a su sacrificio en su cuerpo personal en la cruz del Calvario. Si cualquiera de nosotros, hermanos, hubiéramos querido decir o hacer lo que el Señor Jesús hizo y decir, yo voy a morir por los pecados de todo el mundo, ¿hubiera podido ser así? No. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y Dios exigía, como exige acá en Éxodo capítulo 12, un cordero, ¿y de qué manera? Sin defecto. Y así fue el sacrificio del cordero, del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, un cordero sin defecto. Pasamos al tercer punto porque ahora, este es el segundo, el primer punto, hermanos, anotemos el cordero. El segundo punto, sin defecto. El tercer punto es la sangre. Fíjense qué interesante. Ellos degollaban el corderito y lo degollaban, hacían un hueco en la tierra y tiraban la sangre ahí. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué tenían que hacer con la sangre? Ellos tenían que juntar la sangre, no tenían que permitir que esa sangre cayera o fuera derramada en tierra. Verso 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los postes en el dintel de las casas que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua, fíjense qué interesante, es la Pascua, y Pascua con mayúscula, porque esto fue algo muy, pero muy importante para Dios, para los hebreos, y aún para nosotros también. ¿Por qué? Porque hoy nuestra Pascua aún la seguimos celebrando. Y no es la Pascua de los hebreos, es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aunque tiene mucha relación, como lo estamos viendo en esta noche, pero como hemos leído en Corintios, ahora nuestra Pascua es Cristo. ¿Sí? Debían tomar, según el verso 7 que hemos leído aquí, de la sangre, juntarla en un recipiente y luego pintar los dinteles de las puertas, es decir, los marcos del exterior de la puerta. ¿Qué iba a pasar? Iba a pasar el ángel de Jehová, y donde no hubiese sangre en el dintel de la puerta, el ángel entraba y mataba al primogénito, ya sea de sus hijos como también de sus ganados o de sus animales. ¿Sí? Miren, nos adelantamos un poquito y leemos en el verso 29. ¿Qué sucedió con los que no tenían la sangre en el dintel de la puerta? ¿Qué sucedió? Verso 29 del mismo capítulo. Aconteció que a la de medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, desde el primogénito de cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Dónde? En el pueblo de Egipto, en la casa de los egipcios. ¿Sí? E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mí, pueblos, vosotros los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. En el momento en que mueren los primogénitos de todos los hogares de los egipcios, Faraón se levanta y va hasta donde va Moisés y le dicen salgan. ¿Y saben qué? Ellos salieron. Y la escritura, ahora entendemos lo que dice el verso 11, cómo debían estar: ceñidos vuestros lomos, el calzado en sus pies, el bordón en sus manos, y lo coman rápido, cómanlo apresuradamente. ¿Por qué? Porque de un momento a otro Faraón los iba a correr, salgan. Y es por eso que ellos debían estar preparados.
debían tener que estar calzados, debían tener que estar con sus lomos ceñidos, ¿sí? Según las ropas que ellos usaban, que eran obviamente distintas a las nuestras, y debían estar preparados. Y así sucedió. De un momento a otro, Faraón fue a Moisés y Moisés se encargó de juntar al pueblo, avisar a los hebreos y decirles, salgamos. Quizás más de uno, me imagino, habrá salido quizás con el bocado en su boca, ¿sí? Apresurado, corriendo, y así salieron, y salieron a medianoche, ¿sí? Por eso era importante, y vuelvo al punto, era importante la sangre. La sangre. Y ¿saben qué? La sangre para hoy para nosotros tiene un significado muy grande, ¿sí? Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, la Escritura nos dice que fueron clavados sus manos, sus pies y también en su costado una lanza, un soldado romano, después que él murió, atravesó su costado a propósito, adrede, para asegurarse de que verdaderamente estuviera bien muerto, ¿sí? Y cuando él atravesó este soldado romano, miren, lo vamos a leer, San Juan capítulo 19, cuando él atraviesa esta sangre, la Biblia habla de algo que él derramó o de que salió de su costado. ¿Y saben qué fue? Yo sé que todos lo saben y están pensando, porque es un pasaje que siempre leemos, principalmente los domingos, cuando nos recordamos a nuestro Señor Jesús. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, fíjense que ellos estaban celebrando la Pascua, pero sin tener en cuenta que había un cordero pascual mucho más importante y mucho más grande que ese corderito que ellos estaban sacrificando. Se quedaron. No supieron aceptar o recibir la venida de Cristo, que venía como un cordero. Ellos se quedaron con el corderito de la Pascua y no se dieron cuenta que el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, estaba en medio de ellos, ¿sí? Dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día del reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas. La quebradura de la pierna aceleraba la muerte. Y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua. Corríjame si leo mal. ¿Qué más salió? Sangre y agua. Salió muy bien, Susana. Salió sangre y agua. Y qué interesante que es esto, hermano, que es este detalle en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque luego dice el verso 35, dice, y el que lo vio da testimonio, que es Juan, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, ¿para qué? Para que nosotros o vosotros también creáis. Así como él creyó viendo que esa lanza lo traspasó y salió sangre, también nosotros lo creemos, no por haberlo visto, sino por la fe, ¿sí? Por la fe, porque nosotros creemos lo que la Biblia dice y está escrito en ella. Este soldado, hermanos, para asegurarse de la muerte del Señor Jesús, traspasa el costado de Jesús y de su costado sale, ¿qué cosa? Sale sangre, sale sangre. Miren, hermanos, yo por amor al tiempo no lo vamos a leer, pero traía algunos versículos de del significado que tiene esta sangre derramada, ¿sí? No solamente de aquel costado que él abrió, sino por la tortura cruel y por su derramamiento en sí de sangre, su espalda lastimada, sus hermanas, sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su cabeza rota por la corona de espinas y por el flagelo, la tortura cruel durante toda la noche, él derramó su sangre, ¿sí? En Colosenses, si quieren lo pueden anotar, nos habla y nos dice en Colosenses 1:20 que por su sangre hemos sido reconciliados. Anótelo, esto está en Colosenses 1:20. Por su sangre, hermano, derramada, hemos sido reconciliados con Dios, con el Padre. Otro punto,
tema interesante. También por su sangre hemos obtenido redención. Es decir, Él pagó un precio y ese precio fue con su sangre, fue su misma sangre. Esto está en Efesios 1:7. Su sangre significa redención. Efesios 2:3 dice allí, 2:13, perdón, Efesios 2:13 dice que hemos sido acercados a Cristo por su sangre. Hemos sido hechos cercanos a Cristo. ¿Por qué cosa? Por su sangre. En Romanos 5:9 dice que somos justificados delante de Dios o ante el Padre. ¿Por qué? Por el derramamiento de su sangre. Esto está en Romanos 5:9. En Apocalipsis 1:5 dice que hemos sido limpiados de nuestros pecados por su sangre. Y hay muchos versículos más, hermanos, pero todos estos versículos nos hablan de la importancia que tiene su sangre derramada en la cruz. Así como para los hebreos tuvo importancia de juntar la sangre y pintar el dintel de la puerta para que ellos pudieran tener vida y que el ángel no pasara por ese lugar, y fue importante la sangre de ese corderito para nosotros también. Hoy en día tiene importancia la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Por qué? Porque significa reconciliación, significa redención, significa cercanía a Cristo, significa justificación, limpieza del pecado, y seguramente cuántos más versículos nos hablan de lo que significa esa sangre derramada en la cruz. Por eso fue tan importante y el encargo del Señor: junten la sangre, y con esa sangre van a pintar el dintel de la puerta, y esa sangre va a significar vida para ese hogar, para esa casa, ¿sí? Porque el ángel iba a pasar de largo y no iba a dañar a nadie. Pero qué diferente fue para los egipcios, ¿sí? Qué diferente. El ángel pasó y vio que no había sangre, entró y allí entró la muerte. Pasamos al último punto porque ya se va haciendo la hora. El último punto que vamos a mirar, hermanos, el primer punto que hemos mirado es el cordero, el segundo es que tenía que ser sin defecto, el tercer punto es la sangre, y el cuarto punto que vamos a mirar es el juicio que Dios va a traer. ¿Saben qué? Esta celebración de Pascua que fue para los hebreos, para ellos significaba ahora, de aquí en adelante, un memorial, una recordación de cómo Dios los había sacado de Egipto, ¿sí? Pero para ellos significó vida, rescate, liberación de tantos años que habían estado esclavos en Egipto. Pero ¿saben qué? Esta misma fiesta, esta misma Pascua, para otro significó totalmente lo opuesto, que fue la muerte. Dios iba a descargar el último juicio con la última plaga, la 10ª plaga, con esta plaga, la plaga de la mortandad. ¿Sí? La Biblia, cuando nosotros leemos anteriormente, dice que este faraón era duro, y aún más Dios le había endurecido su corazón y no quería dejar salir al pueblo hebreo de Egipto, porque eran sus esclavos y les convenía que ellos estuvieran en aquel lugar porque los hacían trabajar y producían muchas cosas los hebreos. Eran fuertes, dice la Biblia. Sin embargo, hermanos, llegó un momento en que Dios sacó y ejecutó un juicio. Un juicio, ¿saben para quién? Para los egipcios. Versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como a las bestias, y ejecutaré mis juicios en todo. Y qué interesante es esto: en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Egipto era una nación idólatra, pagana, totalmente. Dioses, muchos dioses tenían ellos, ¿sí? Y adoraban a estos dioses, ¿sí? Y se oponían al Dios de Israel, al Dios de los hebreos. No querían saber nada. Y Dios dice: va a llegar un momento en que yo voy a ejecutar, y se lo dice a Moisés: yo voy a ejecutar juicio sobre todos los dioses de Egipto y sobre el mismo pueblo de Egipto, yo Jehová.
Ahora, hermanos, como dije, este Cordero Pascual que ellos celebraron, que ellos comieron, de la manera como Dios le dijo, para ellos significó vida y para otro juicio. Y esto también nos habla del sacrificio de Cristo. Esto tiene una relación total. ¿Saben qué? La Biblia nos habla de que Cristo ha muerto en la cruz de Calvario por toda la humanidad. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama. Demostró su amor en la cruz de Calvario. Yo los invito a leer Juan capítulo 3 para ir terminando. Y vamos a ver ahí cómo se aclara lo que venimos diciendo. En Juan capítulo 3 dice el Señor en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Qué hermoso versículo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios nos ama y Dios quiere salvar a todo el mundo, es decir, a todas las personas. Y dice el verso 18, el que en él cree no es condenado. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos creído en él, no hay condenación para nosotros. Tenemos vida y vida eterna. Y por más que en esta tierra nos toque morir, sabemos que el cuerpo queda, pero el alma y el espíritu es eterno. No es condenado. Va a la misma presencia de Dios. El que en él cree no es condenado. Pero, y este pero marca una gran diferencia. Este pero marca una gran diferencia, hermano. Pero el que no cree, como le pasó a los egipcios, que no creyeron a Dios, que creyeron en sus propios ídolos paganos, el que no cree, que dice, va a ser condenado. ¿Cómo dice? Mari está diciendo, ya ha sido condenado, creo que dice eso. Sí, porque es así, obviamente. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este juicio, hermano, que Dios descargó sobre el pueblo egipcio y esta liberación que Dios le dio a los hebreos tiene una total relación con nosotros. Para nosotros este Cordero, que es Cristo, que ha descendido del cielo, que ha sido nuestro Salvador, nuestro Señor, ha significado vida. Pero lamentablemente significa muerte para otro. Y no es porque Dios sea malo, porque su salvación y su sangre derramada y el perdón de pecados es para todos. Dios no condena a nadie, a todos les ofrece la salvación y a todos de una u otra manera Dios se les revela en su corazón. Pero ¿qué pasa? El hombre, como dijo una vez un hermano, no lo condena a Dios. ¿Sabe quién lo condena al hombre? El hombre se autocondena a sí mismo. El hombre se autocondena a sí mismo. ¿Cuándo? Simplemente por no creer o recibir a Cristo en su corazón, por no recibir el perdón de sus pecados. Como dice aquí, por no creer, por la incredulidad de su corazón. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una total relación, coincidencia, podríamos decir, perfecta, con lo que hemos leído en Éxodo capítulo 2. Para el juicio terrible de muerte fue para los egipcios, pero la vida y la liberación para siempre fue ¿para quién? Para los hebreos, que creían en los ídolos, no, creían en el Dios vivo. Y así sucede, hermanos, en el tiempo actual. A los que creen en el Dios vivo, único, verdadero, creador del universo y de todas las cosas que en él existen, que es Dios, en ese Dios hemos creído. Y es este Dios, hermanos, que nos dice, el que cree en mí, para él no hay condenación. Pero el que rehúsa y el que no quiere, ese ya ha sido condenado. Y no es porque Dios sea malo. Dios no es malo. Dios es justo. Y saben que su justicia se manifestó en la cruz del Calvario. Su amor, su misericordia, muriendo por cada uno de nosotros. Y termino. Y esta es la condenación. Qué clara y perfecta que es su palabra. Esta es la condenación. Que la luz, que es Cristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Es como si Dios le pusiera punto final a este tema, ¿sí? Esta es la condenación. Va a explicar cuál es la condenación. ¿Sí? ¿Cuál es la condenación? Que la luz,
que es Cristo, vino al mundo. Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran y aún siguen siendo malas. Hermanos, este pasaje que hemos leído tiene una total relación, lo que hemos leído en Éxodo, la salida de los hebreos del pueblo de Egipto tiene una total relación con lo que también sucede hoy en este tiempo de gracia. El Cordero, la condición del Cordero que tenía que ser sin defecto, su sangre que tenía que ser derramada, y el juicio que Dios iba a descargar. ¿Sobre quién? Sobre los que no creían en el Dios verdadero, que era el pueblo de Egipto. Habrá un juicio final, no lo leo, anótenlo si quieren, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Habrá un juicio final? Sí. En Apocalipsis 20, 11 en adelante, al versículo 15, habrá un juicio delante del trono blanco, delante del trono de Dios, y allí tendrán que dar cuenta todas las personas que nunca o que no han creído o que han rechazado a Cristo en su corazón. Y dice la Biblia allí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible. Y alguien podría decir, oh, qué Dios malo. No, Dios nos ofrece la salvación, el perdón del pecado, ¿sí? Y quizás estamos tocando este punto y bueno, y quizás miramos la pantalla y decimos, bueno, habemos todos creyentes, somos todos del Señor. Bueno, pero quizás en esta noche haya alguna persona, alguien que está escuchando y no tiene a Cristo en su corazón. Bueno, queremos decir que Dios le ama, Dios es bueno, derramó su sangre, fue como un cordero que, como hemos leído, fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca y derramó su sangre por amor de cada uno de nosotros. Para aquellos que ya somos hijos de Dios, ¿qué es la Pascua? Bueno, aquí tenemos una idea de lo que más o menos es la Pascua. Seguramente hay más puntos aquí en Éxodo capítulo 12, donde estamos leyendo. Solamente hemos visto 4. Yo creo que si cada uno de nosotros nos ponemos detalladamente a sacar algún puntito más, lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a encontrar una relación con el Cordero que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que ¿quién es? Es Cristo, ¿sí? Vuelvo a repetir y terminamos nuevamente con este versículo que comenzamos leyendo en Corintios 5, 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mañana, hermanos, al partir del pan, al tomar de la copa, ahí vamos a recordar a nuestro Cordero, ¿sí? A nuestro Cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario, cargó con nuestros pecados, murió cargando con toda nuestra maldad e iniquidad, pero lo más hermoso de todo esto es saber que tenemos un Dios que si bien murió, pero también sabemos que Él resucitó y Él está a la diestra del Padre intercediendo en los mismos cielos por cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones en esta noche. Amén.